Muy buen día, estudiantes. Escucha que yo estaba esperándolos en otra sala. Había tenido un problema en mi calendario. Yo estaba en la sala de la semana pasada y decía, qué raro, ¿por qué no entran? ¿No? Y total, mi calendario de actividades se había movido, ¿no? Bien. Nosotros la semana pasada vimos el tema de diversidad cultural con partidos políticos, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. ¿Qué pasa? No le he puesto. Bueno, vamos a recordar por acá un poquito de lo que son los partidos políticos con la diversidad cultural, ¿no? Cuando se habla de partidos políticos, estamos hablando de un grupo de personas que tiene los mismos intereses y comparte la misma ideología. Entonces, al compartir los mismos intereses y las mismas ideologías, entonces se agrupan formando un partido político. Ese partido político lo que hace es ayudarnos a garantizar la democracia. ¿Por qué? Porque el partido político es el vínculo entre la población y el gobierno, ¿no? Entonces, nosotros por acá podemos poner a la llamada población, ahí está la población, y en el otro extremo tenemos al gobierno, ¿no? Se entiende por gobierno a las personas que están en el poder. Entonces, esta población le va a dar el poder al gobierno mediante el voto, ¿no? Y eso cuando uno vota, se habla pues que hay democracia, pero la democracia no solamente se reduce a las elecciones periódicas, ¿no? Entonces no podemos afirmar que porque en un país hay elecciones periódicas, en ese país es un país democrático, ¿no? No solamente tiene que haber elecciones periódicas, sino que también debe ser un país donde se respete los derechos de las personas, ¿no? Donde se respete los llamados derechos humanos, donde exista libertad de prensa, ¿no? Donde exista transparencia de gobierno, transparencia de gobierno, ¿no? Donde exista responsabilidad en el gobierno. Entonces, tiene que haber muchos más elementos para hablar de una democracia, ¿no? Y es ahí donde los partidos políticos tienen una participación muy importante. ¿Por qué? Porque los partidos políticos sirven de enlace, ¿no? Sirven de enlace entre la población y el gobierno. Es por eso, ¿no? Muy importante la situación de la existencia de los partidos políticos, ¿no? Ahora, en el Perú pasa que estos partidos políticos están debilitados, ¿no? Y al estar debilitados, pues nosotros no tenemos mucha participación. Ah, es más, cuando se presentan las campañas electorales, en el Perú automáticamente aparecen un montón de partidos. Y es lo que se conoce con el nombre de atomicidad partidaria. Esta atomicidad partidaria es propio de las democracias jóvenes. En esta atomicidad partidaria se presentan muchos partidos y obviamente al presentarse partidos bastante, cada uno de estos partidos tiene una participación bastante reducida, ¿no? La atomicidad partidaria es cuando se presentan alrededor de 15 a 20 partidos, ¿no?
Perú en estas últimas elecciones presidenciales hemos tenido más o menos 18 partidos que se han presentado y 11 de esos partidos han llegado al Congreso. Es por eso que se dice que nuestro Congreso tiene bastante fraccionamiento, ¿ya? Tiene bastante fraccionamiento, ya que tiene 11 grupos parlamentarios. Entonces ya se imagina para tomar las decisiones en este próximo periodo. En este próximo periodo parlamentario, tomar las decisiones en el Congreso, pues van a ser bastante complicadas, porque hay muchas decisiones donde en el Congreso se tiene que tomar por mayoría calificada. ¿Y qué cosa es la mayoría calificada, profesor? La mayoría calificada es cuando se requiere una votación de 2/3 del total de miembros, eso es bastante, ¿no? Si estamos hablando que son 130 congresistas, 2/3, estás hablando de 87 votos. Entonces pregunto, si tenemos 11 grupos parlamentarios en el Congreso, 11 grupos parlamentarios en el Congreso, pues obviamente no hay ningún grupo que pueda reunir 87 votos. Eso va a generar pues que tengan que estar hablando con varios grupos, ¿no? Entonces ya imagínate si es que tienen que elegir a una autoridad, qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿No? Ahora, también, aparte de mayoría calificada, hay otro término conocido con el nombre de mayoría absoluta. Cuando se habla de una mayoría absoluta, estamos hablando del 50% más un voto, pero del total, ¿no? El total son 130, ¿no? El total son 130. Entonces, si usted saca 50% más un voto del total, 50% del total, 65, ¿verdad? Más un voto, entonces mayoría absoluta, estamos hablando de 66 votos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando hay atomicidad partidaria, pues, ¿no? Entonces, acá gran problema, la gran causa del problema es también nosotros, ¿no? Que no participamos en partidos políticos. No nos gusta participar en partidos políticos. Entonces, nosotros mismos nos generamos el problema, ¿no? Porque al no tener participación política en partidos, no estamos enlazando a la población con el gobierno. No lo estamos haciendo, ¿no? Y eso hace que tengamos el problema que hoy día tenemos, ¿no? Hoy día vamos a tener que elegir entre Castillo y Keiko. Ya les comenté la semana pasada que eso es una verdadera pesadilla, ¿no? ¿Cierto? Una verdadera pesadilla. La gente que no quiere votar por Castillo va a votar por Keiko, no porque quiera a Keiko, sino porque no quiere que Castillo llegue al gobierno. Y los que van a votar por Castillo no es que lo quieran a Castillo, sino es que no quieren que Keiko llegue a la presidencia. Así que este 6 de junio es la guerra del antivoto, ¿no? La guerra del antivoto. Por eso que a nivel internacional dicen que el peruano vive una verdadera pesadilla entre estos dos candidatos que están en la segunda vuelta. ¿Sí? Bien. El otro es que vimos es la diversidad cultural. Recuerda que cuando se habla de lo que es una cultura, la cultura se dice pues que es un patrón de conducta, ¿no? Un patrón de conducta socialmente aprendido. Ahí. Patrón de conducta socialmente aprendido. O sea que esa cultura nosotros la aprendemos producto de qué? Esa cultura nosotros la aprendemos producto de la interacción con otras personas. Y al aprenderlo, producto de la interacción con otras personas, nosotros obviamente consideramos válido ese accionar, ¿no? Una cultura que esté expresada a través de nuestros alimentos, a través de la vestimenta,
a través de la música, ¿no? A través de la lengua, a través de las costumbres, religión, del deporte que practicas, ¿no? Etc, etc y etc. Ah, muy buenos días, Cielo Darlín, Luis Fernando, Eileen Micaela, Joel Omar, Juan Jesús, Josué David, ¿no? Joel Omar, muy buenos días. Entonces, esa es la cultura. Y cuando nosotros hablamos de una diversidad cultural, hablamos de la existencia de varias culturas. Entonces, en esas varias culturas podemos hablar de un país pluricultural. Podemos hablar de un país multicultural. Y podemos hablar de la interculturalidad, ¿no? Interesante, ¿no? Pluricultural, multicultural e interculturalidad. ¿Está bien? ¿Qué significa? Cuando se habla de pluricultural, se está hablando de varias culturas nativas. O sea, se está hablando de varias culturas que están en determinado territorio ya por bastante tiempo, ¿ya? Varias culturas que están en determinado territorio por bastante tiempo ya se hace pluricultural. Multicultural, la presencia de varias culturas migrantes, ¿no? Por ejemplo, el Perú, es un país también multicultural, porque es un país que se formó por culturas que vinieron del exterior. ¿Te das cuenta? Vinieron del exterior. Ah. Esta teoría que habla sobre la diversidad cultural fue comenzada en Canadá. Y Canadá dice pues que es un país multicultural, o sea que es un país que tiene varias culturas, pero varias culturas migrantes. Y la interculturalidad hace referencia a varias culturas, pero que interactúan entre sí, que interactúan entre sí. ¿Estamos bien? De manera horizontal, o sea, viéndose de la misma jerarquía, respetando los derechos, donde estas actividades pues hay que promoverlas, ¿no? Hay que promover la interculturalidad y eso se tiene que promover para poder evitar conflictos, ¿ya? Para evitar conflictos que existan entre los diferentes grupos culturales, ¿ya? Ah, a ver. mm, ¿Cómo estamos? Estamos, creo que, a ver, vamos a ordenarnos. Sí, Juan Jesús. Estábamos en la clase pasada, no sí te vi en el aula, Juan Jesús, y aquí raro, no estoy solo. Primero estaba solo en el aula, de ahí Juan Jesús entró y era la clase pasada, efectivamente. Pero creo que ahora ya estamos bien, ¿verdad? Estamos en la clase que nos corresponde, ¿cierto? ¿Me confirman eso o yo estoy solo? No sé, ya me he puesto, me estoy un poco confundido.
¿Sí estamos bien? Mm, sí, ¿no? Sí estamos bien, ¿verdad? Chévere, chévere. Sí, pues yo me había confundido, no sé qué le habrá pasado, en qué momento cambié en la programación el calendario, lo pasé a la semana pasada y yo entré normal. Qué raro, pues no me había fijado la fecha. Bien, a ver, entonces ya está. Ya hemos recordado lo que vimos nosotros la semana pasada. Ahora vamos a entrar a este tema de convivencia democrática, ¿no? Entonces, para que se dé una convivencia democrática, nosotros debemos respetar, ¿no?, a los demás. Debemos de dar un trato horizontal. Tenemos que entender que cada grupo humano tiene su propia forma de ver el mundo. Todos no van a ver el mundo de la misma manera en que usted lo mira, ¿no? Somos diferentes. Entonces, en esa convivencia democrática tenemos que tener la capacidad de poder apreciar, ¿no? De poder apreciar la importancia de una convivencia democrática y una cultura democrática, ¿no? Para que de esa manera nosotros podamos vivir de forma armoniosa, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Vivir de forma armoniosa, donde todos nosotros sumemos, ¿no? Todos nosotros sumemos para poder mejorar en nuestra calidad de vida todos nosotros, ¿no? Aquí, ¿no? Esta convivencia se caracteriza, ¿por qué razón? ¿No? Bueno, vamos a leer primero la primera parte, ¿no? Dice, la convivencia democrática es la manera de convivir en la que se respeta la dignidad e igualdad de todas las personas, ¿no? Cuando se habla de dignidad, la dignidad viene a ser el respeto y estima. Eso viene a ser la dignidad, el respeto y la estima que se siente sobre las demás personas. Ah, ya, profesor. Entonces, ese respeto y estima, a eso se llama la dignidad, ¿no? E igualdad de todas las personas, de tal manera que se buscan formas para que éstas puedan expresarse y ser corresponsables de un proyecto en común, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo tiene que expresarse, ¿no? Tiene que sacar sus ideas. Y la corresponsabilidad significa que todos tenemos la responsabilidad de vigilar, de ver que el proyecto se cumpla, ¿no? Bueno, en este caso hay proyectos comunes, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad. Entonces, para eso, pues, tiene que existir normas, reglas de conducta, ¿no? Y esas normas, esas reglas, esas leyes que se establezcan, son válidas para todos, pues, ¿no? Al margen de las diferencias particulares que cada uno tenga, ¿no? Diferencia, pues, por el sexo, diferencia por la edad, ¿no? Varón, mujer, ¿no? O la opción sexual que la persona haya escogido, ¿no? O sea, esas diferencias no se toman en cuenta, o sea, porque, no se toman en cuenta porque todos tienen una igualdad, ¿no? O sea, no interesa si es varón, si es mujer, ¿no? Opción, no interesa la edad. Las normas es para todos. También reconocer el derecho a la vida, reconocer ese derecho a la vida como valor supremo, ¿no? Reconocer que nosotros tenemos que participar, o sea, no puede ser que seamos personas que están viviendo al margen de lo que pasa en nuestra sociedad. O sea, todas las personas tenemos que participar y tenemos que cooperar en la solución de diferentes de problemas. También tenemos que tener la disponibilidad a la reconciliación y al perdón en los diferentes ámbitos, ¿no? Familiar, social, nacional. Pero mucho cuidado, pues, o sea, para que se dé el perdón, por ejemplo, ese perdón no es que uno diga, no, bueno, ya me equivoqué, perdóname, pues, ¿no?
ya te perdono, se acabó, quedamos como hermanos. Así no funciona el perdón, ¿no? Imagínate pues que una persona se haya cortado el brazo y se lo vende. Entonces cuando se lo venda, pues ya no ve el corte, ¿no? Ya se lo vendó, ya lo tapó. Pero ¿qué va a pasar? Esa herida se va a comenzar a infectar. Si no se cura, esta persona se le puede dar una gangrena, puede perder el brazo. Entonces, ¿qué debe de hacer? Debe sacarse la venda. Pero cuando se saque la venda, va a ver la herida. Va a emanar un olor desagradable porque hay una infección. Eso significa las verdades que tienen que salir a la luz. El reconocimiento de la verdad de lo que ha pasado. Eso es doloroso, eso es fastidioso, ¿no? Luego hay que iniciar un proceso de desinfección. Hay que limpiar la herida, ¿no? Antibióticos, ¿no? Ese proceso de curación, ¿no? De limpiar la herida, etc., implica el proceso que tiene que hacer aquella persona que generó el daño para resarcirse, ¿no? Tiene que iniciar un proceso de resarcir sus daños. Ah, luego hay que dejar que el tiempo pase para que la herida cicatrice. Y recién, cuando la herida ya cicatrizó, la persona podrá perdonar tranquilamente. Pero le quedó la cicatriz, sí. Esa cicatriz simboliza que la persona nunca va a olvidar lo que pasó. Pero como ya está cicatrizado, ya no le va a afectar, ya no le va a generar daño. Ah, y solo ahí se dará el perdón. ¿Te das cuenta? O sea, para que exista ese perdón, tiene que haber una voluntad de ambas partes, ¿no? De ambas partes, o sea, no solamente de aquella persona que ha sido víctima del daño y ahí dice, perdóname, y te perdono y se acabó. No, no, no funciona así. Acá tenemos ciertos problemas de la convivencia, ¿no? Y un gran problema es la discriminación. La discriminación implica recibir un trato de inferior jerarquía, tratar de una manera diferente e indebida a una persona de manera arbitraria. Cuando se habla que de manera arbitraria, significa que no hay una razón que lo justifique. A ver, explíqueme eso, por favor, profesor. Tratar a una persona con inferior jerarquía por el color de piel, ¿no? Este es algo arbitrario. Este es un acto discriminatorio que no se puede tolerar, ¿verdad? Ah, profesor, pero en un examen de admisión también discriminan porque hay gente que no ingresa, profe, solamente aceptan un grupo. Ya, vamos a entenderlo. En el examen de admisión que toma San Marcos o cualquier universidad, ¿no? No es discriminatoria. ¿Por qué? Porque San Marcos abre un concurso y en ese concurso San Marcos no impide postular a ninguna persona. Toda persona que haya cumplido con terminar el colegio
satisfactoriamente, o sea, o aprobado, puede postular a San Marcos. Sí, profe, pero hay que pagar. El examen de admisión se paga, profe. El examen de admisión tiene un costo. Y si yo no tengo el dinero, entonces ese costo me impide que yo dé el examen de admisión, por lo tanto me está discriminando por materia económica. O sea, no me lo dice verbalmente, pero poniendo un precio sí me lo está diciendo. Entonces sí me está discriminando. Ah, tiene razón. Pero ¿qué hace San Marcos? San Marcos dice, ya, aquellos chicos que no puedan pagar el examen de admisión presenten una solicitud para exoneración del pago del examen de admisión. Y uno presenta, ¿no? Y San Marcos evalúa solicitud a solicitud, ¿no? Y hace que puedan postular chicos sin pagar por el examen de admisión. ¿Te das cuenta? Entonces, al hacer eso, San Marcos permite que compitan todos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, no hay discriminación porque está permitiendo que compitan todos. Sí, profesor, pero en esa competencia solamente ingresan pocos. Claro, pero es que es ahí que es un proceso de selección, ¿no? Porque una cosa sería, ¿no? Que vayas y digas, no, mira, dos escenarios diferentes. ¿Ah? Un primer escenario sería, eh, tú no, tú tampoco, tú tampoco. Entonces, al decir tú no, tú no, tú no, tú estás evitando que esa persona compita. Entonces, ahí estarías discriminando. Aquí no hay discriminación, porque permite que todos compitan, ¿verdad? Y bajo una regla, ¿no? Ahí está el escenario, bajo una regla de que solo hay vacantes para determinada cantidad de estudiantes, va a ingresar los que saquen los puntajes más altos y cubran en orden de mérito las vacantes. Entonces, ahí no hay una discriminación, ¿no? Porque se ha seleccionado en base a los que rinden más, que es muy diferente a decir usted no, usted no, usted no. ¿Entendió? Ah, ya, profesor. Entonces, acá que he puesto sobre la discriminación es hacer distinción en el trato con las personas por motivos arbitrarios. Recuerda que cuando se habla por motivos arbitrarios, significa que no hay una justificación. ¿Ah? No hay justificación. Se manifiesta mediante actos, conductas y actitudes que tienden a la exclusión de las personas. Acá hay una palabra elemental, exclusión. Entonces, cuando hay una exclusión, significa que a esta persona no le están permitiendo competir, ¿no? No te permiten competir. Ya si en la competencia la persona no logra lo que estaba buscando, pues ya, caballero, pues hay que aceptarlo. Eso no es un discriminatorio. Discriminatorio es que no te permitan competir. Ahí es discriminar, que no te permitan competir por motivos arbitrarios, ¿no? Profe, pero en el ejemplo que dio San Marcos es discriminatorio, profe, porque mi hermanito que tiene 10 años quiere postular a San Marcos y no lo dejan. No, pues, es que lo que pasa es que para poder competir hay que cumplir ciertos requisitos establecidos, pues, ¿no? Como haber terminado el colegio, ¿no? Profesor, ¿sabe qué? Yo quiero ser fiscal de la nación, ¿ya? Pero yo soy economista y no me dejan ser fiscal de la nación, no me dejan postular, no me dejan competir, me están discriminando. No, pues señor,
Es que el requisito para aspirar a ser fiscal es que usted tiene que haber estudiado derecho, pues usted tiene que ser abogado, ¿no? Pero usted no cumple el requisito, o sea, no es que lo están excluyendo de manera arbitraria, hay una razón por la cual exigen esos requisitos. Ah, bien, profesor. Entonces acá hay una exclusión de personas que atentan contra la igualdad de derechos. Entonces ahí se habla de un acto discriminatorio, ¿no? Entonces todos debemos luchar contra esta discriminación porque la discriminación pues niega la igualdad, ya niega la igualdad. Y el Perú pues sorprendentemente el Perú es un país con bastante discriminación, un montón de discriminación. El peruano discrimina al mismo peruano, ¿no? El peruano discrimina al mismo peruano. Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja son quienes padecen en mayor medida la discriminación. ¿Qué significa estar atravesando por una situación de vulnerabilidad? Estar atravesando por una situación de vulnerabilidad significa no contar con los mecanismos de protección, ¿no? Entonces, uno es vulnerable porque no tiene forma de poder protegerse. Eso significa ser vulnerable. Por lo tanto, como no tiene forma de protegerse, puede ser atacado rápidamente porque no tiene mecanismo de protección. Ahí significa estar vulnerable, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si usted ve a los motociclistas y ve a otra persona que está manejando una camioneta, entonces, obviamente en ambos casos hay riesgo de accidente, ¿no? Pero el que está dentro de una camioneta tiene mecanismo de protección, que es el cinturón de seguridad. Al ser una camioneta, su chasis es más fuerte, ¿no? Entonces, si tiene un choque, hay mecanismo de protección, entonces hay probabilidad que salve su vida, hay una gran probabilidad. En cambio, el que está manejando en moto no tiene chasis. El chasis es su propio cuerpo, así que no hay mecanismo de protección. Ante un choque es muy vulnerable. ¿Por qué es muy vulnerable? Porque no hay mecanismo de protección. Ah, profe, entonces aquellas personas que discriminan a otras, que son vulnerables, son personas que son ruines. Claro, ¿no? Porque están abusando de una persona que no tiene mecanismo de protección. Ahora, acá existe una naturalización. O sea, la discriminación se ha naturalizado, mira, ve. Dice, la discriminación tradicionalmente ha sido negada por muchas personas. Oiga, yo recuerdo la primera vez que fui al estadio, ¿no? Yo soy hincha de la Alianza Lima. Yo recuerdo hace años, años, que me voy al Estadio Nacional, ¿no? Cuando todavía, pues, era el antiguo, no era el moderno. Y caramba, fastidiaban a los futbolistas de la Alianza Lima, ¿no? Por ser afroperuanos. Y cuando se le preguntaba a la gente, decían, pero ¿por qué se molestan si esto siempre ha sido así? ¿No? Dicen, siempre ha sido así, ¿no? Entonces es una práctica, tipo una costumbre, ¿no? Las costumbres son prácticas repetitivas en el tiempo, ¿no? Y como la gente lo viene haciendo en el tiempo, dice, ah, es válido, pues es válido. Entonces algunos erróneamente piensan que eso es así. Eso no es válido, ¿no? O sea, no todo lo que se ha hecho en el pasado es bueno, ¿verdad? No todo lo que se ha hecho en el pasado es bueno. Hay muchas cosas que se han venido haciendo en el pasado que son
están terriblemente mal y tenemos que cambiarlo. Entonces hay que detenernos a pensar para cambiar esas prácticas que se han venido haciendo de manera errónea, como es el caso de la discriminación. Es erróneo discriminar a una persona. Entonces tenemos que cambiarlo, ¿no? Pero se dan cuenta que va a ser difícil porque la gente niega la discriminación, ¿no? Dice, uno de los mecanismos principales que se permiten está la negación de esta discriminación, ¿no? Por ejemplo, dice, la prohibición de los trabajadores de limpieza de comer con los demás empleados. Imagínate. O el uso exclusivo del castellano en las comunicaciones del Estado, ¿no? Así, profe, solo el castellano, sí. El Canal 7, por ejemplo, cuando pone sus noticias, también lo pone en otros idiomas, ¿no? En quechua y aymara, ¿no? Encima tiene traductor de señas, eso es bueno. Pero los otros canales televisivos no he visto que sus noticias la den en quechua o aymara. Y no todos tienen traductor de señas. Entonces ahí hay un acto discriminatorio, ¿verdad? Ah. Ahora, cuando se naturaliza esa discriminación, cuando se naturaliza, eso bloquea cualquier cuestionamiento de la estructura social. Esta parte de la estructura social, mira, ve, la estructura se entiende como la forma en la cual los elementos que la conforman se relacionan. Imagínese que los elementos son unos hilos, ¿verdad? Que los elementos son unos hilos. Y esos hilos se comienzan a juntar, se comienzan a enlazar y forman un tejido, ¿no? Con una imagen que puede ser de una planta, por ejemplo, una flor, de una casa, lo que sea, ¿no? Pero al formar esa imagen de la planta, esos hilos se enlazaron de tal manera que forman una estructura. Y siempre que usted vea este telar, va a tener la misma estructura, o sea, la misma forma de cómo se están relacionando esos elementos. Por eso se dice que cambiar algo que es estructural es difícil. En ese telar, por ejemplo, si usted quiere cambiar la estructura, usted tiene que desarmarlo, usted tiene que destejerlo, que es un chambón, ¿verdad? Y una vez que usted lo ha destejido, usted puede volver a tejerlo y ya no formar una planta, de repente poner la imagen de un corazón. Y cuando ya usted forme la imagen de un corazón, entonces tendrá otra estructura, otra forma de funcionar. Entonces, ahí le estoy diciendo que cuando usted quiere cambiar una estructura, usted tiene que descoser todito. Y una vez que descosió todito, o sea, darle a entender a la gente que no es correcto actuar de esa manera, que va a ser bien difícil. Ahora volver a construir, volver a establecer nuevas relaciones. Entonces, a veces la gente piensa, oye, este es un problema estructural, vamos a solucionarlo rápido. ¿Qué estás hablando? Si es un problema estructural, va a ser bien, pero bien difícil modificarlo. No es nada fácil. ¿Ah? Por ejemplo, imagínense en esa casa donde el varón piense pues que es el ser supremo, que está acostumbrado a golpear a su esposa, que está acostumbrado a humillar a su esposa. Y lo que es peor, que esa esposa está acostumbrada a ser humillada. Imagínate ese escenario tan terrible, ¿no? Entonces, esa estructura familiar es grave, ¿no? Y como ya es una estructura familiar, eso se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez, porque esa es su estructura. Entonces, cambiar esa estructura familiar
No es imposible, pero sí bien, bien difícil, ¿ah? ¿No? Entonces, cuando se dice, oiga, acá hay una estructura social que permite la discriminación. Ah, entonces, cámbiela, pues. Tenemos que comenzar, pero ya sabe que no va a ser nada fácil, ¿no? Encima, la discriminación se acumula, ¿no? Hoy en día uno ve la constitución política, por ejemplo, y en la constitución dice que en derechos hay una igualdad de derechos entre el varón y la mujer, ¿ya? Hay una igualdad de derechos entre el varón y la mujer, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que las normas se establecen, en la práctica no se está efectivizando eso todavía, ¿no? No se efectiviza, ¿no? Entonces todavía hay una discriminación del varón hacia la mujer. Entonces, tenemos que luchar contra eso, ¿no? Todavía hay una discriminación. Pues discrimina por ser mujer. Pero si a eso se le suma que aparte de ser mujer, ¿no? Eh, tiene rasgos indígenas, se viste con polleras, habla quechua, lamentablemente la discriminación aumenta, ¿no? Y esta es una situación real. Recuerdo un estudio que hizo la Universidad Católica, ya en la década de los 80 más o menos hizo ese estudio, y decía, ¿no? En la parada pasa algo muy sorprendente. Estos estudiantes fueron a la parada alrededor de las 3 de la mañana. Y cuando ellos llegaron, la gente hablaba en quechua. La gente hablaba en quechua, todos se comunicaban en quechua. Pero conforme pasaban las horas y salían los rayos del sol, la gente dejaba de hablar quechua y comenzaba a hablar castellano. O sea, en esta investigación daba a entender que había un mundo oculto, que ellos dejaban de hablar el quechua para evitar ser discriminados. ¡Hala, profe! ¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Qué bárbaro! Ahora, también pasa que se invisibilizan las demandas, ¿ah? ¿No? Que solamente consideramos que hay discriminación cuando hay discriminación directa, o sea, cuando es visible, ¿no? Cuando es visible, ahí sí la gente se rasga la vestidura, se toca el pecho y reclama porque es notorio. Pero en los demás casos no dice nada, ¿no? No dice nada, por ejemplo, de la discriminación indirecta o sistémica. Oiga, usted ha cruzado puentes peatonales, ¿verdad? Pero le apuesto que varios de estos puentes peatonales que usted ha cruzado solamente son escaleras, ¿no? Escalera de subida, el tránsito del puente y la escalera de bajada. Y usted lo puede subir, ¿verdad? Y estaba bacán, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que usan silla de ruedas? ¿Qué pasa con aquellas personas que usan muletas? Entonces, el que tiene silla de ruedas, pues ya es misión imposible, ¿no? No va a poder cruzar ese puente. Oiga, los vehículos de transporte público, ¿qué pasa con las personas que están en silla de ruedas? Pues no pueden subir. Los que están en muletas, por lo menos con esfuerzo sí podrán hacerlo, ¿no? Pero el que está en silla de ruedas,
Profe, pero que se vaya en el metropolitano, bueno, si es que esté en la ruta, podría usarlo, ¿no? Pero para usar el metropolitano, pues usted tendría que estar en el paradero inicial, ¿no? En Naranjal o en Matenini o en la estación central, ¿no? Porque si usted con silla de ruedas va a subir en cualquier otra estación, ese metropolitano está recontra lleno, ¿no? No va a poder subir. ¡Hala, profe! Tiene razón. O sea, hay bastantes situaciones que están invisibles, pero que existe la discriminación. En el Perú se discrimina al débil. Es una situación muy cruel, ¿no? En otros países, en los países desarrollados, discriminan al fuerte porque lo consideran una amenaza. Acá en el Perú se discrimina al débil porque es sobre él el que sí puedes hacerlo, pero no se hace al fuerte porque no vas a poder con él. Por ejemplo, ustedes se han percatado de estas imágenes que de repente pueden ser graciosas, pero que está discriminando al personaje delante. ¿Acaso las personas delante tienen que ser así débiles, muy ingenuas? No, ¿verdad? En la década del 50, en el Perú había una historieta que se conocía como el Supercholo, ¿no? Esa era esa historieta, el Supercholo, donde ponían la imagen de un personaje andino físicamente bien dotado, inteligente, rápido de mente y con una actitud de servicio, de ayuda a su comunidad. La sacaron, ya no, nunca le hicieron este dibujo, solo quedó en caricatura, ¿no? Pero esas imágenes son imágenes pues que se necesitan en un país, ¿no? Los famosos superhéroes, ¿no? Por ejemplo, México no tenía pues su superhéroe, el Chapulín Colorado, ¿no? Los países desarrollados no tienen sus superhéroes, ¿no? Batman, Superman, ¿no? Ah, oye, los coreanos no, o los coreanos, japoneses, no hacen sus famosos animes, ¿no? Hay un anime bastante conocido, One Piece. ¿Han visto ustedes? Sí, debe ser, porque mis hijos me dicen que el que no ha visto One Piece es como los de mi época, pues los que no han visto el Chapulín Colorado, pues una cosa así, ¿no? Bien, a ver. El otro problema es la corrupción. Ese es el otro problema de la convivencia democrática, la famosa corrupción. Ah, ahí está, no, son más de 900 capítulos, sí creo que sí, ¿ah? La flojera, a ver. Bien, ahora, la corrupción acá, obviamente, como estamos en cívica, la corrupción se define desde el punto de vista legal, pues, ¿no? Del punto de vista legal, ¿no? Pero por eso se dice que la corrupción, pues, es el mal uso del poder público, ¿no? Pero no solamente eso es corrupción, ¿ah? O sea, la corrupción tiene bastantes aristas, ¿ah? A ver, acá me colgado una. Claro, muy bien, muy bien. Ese es el supercholo, ¿no? Bueno, en esta parte, pues, hay un supercholo bastante jovencito, ¿no? Ahí está interesante esa captura, Juan Jesús, muy bien. Sí, sí, pero también hay otras partes donde está un supercholo que lo ponen atlético, ¿no? Bien.
Ahora, entonces, regresando acá, bien, bien, Juan Jesús, ¿ah? Regresando a esta situación de la corrupción, miren, ve acá. Acá se pone el mal uso del poder público, ¿no? Pero le decía que la corrupción va más allá del mal uso del poder público, pues va a todos los aspectos, ¿no? Cuando se habla de un acto de corrupción, se habla de hacer un trámite por la vía irregular, ¿no? Entonces voy a poner acá, decimos, vía regular y por acá la vía irregular. ¿Estamos bien? Perfecto, ¿no? Entonces, en un colegio privado, por ejemplo, el papá de uno de los alumnos conversa con el maestro del salón que es su amigo, ¿no? Entonces, este papá conversa con el maestro que es su amigo y le dice, apoya a mi hijo, pues, haz lo que apruebe, ¿no? Si no va a jalar un curso más y se va a ir a repetir el año. Entonces, de repente, este maestro accede y aprueba al hijo de su amigo, ¿no? Pero lo está haciendo. ¿Ese chico ha aprobado ese curso por la vía regular? No, ¿verdad? Lo ha aprobado por la vía irregular. Entonces, cuando se actúa por la vía irregular, entonces ahí estás hablando que hay un acto de corrupción. Pero como está en el sector privado, el Estado no lo va a sancionar, porque está en el sector privado. Entonces, los conceptos de corrupción que se maneja es en el ámbito del sector público, del sector estatal. Ahí se maneja el concepto de corrupción. Pero corrupción no solamente es pues en el sector estatal, también hay corrupción en el sector privado. Por eso es que le digo que hablamos de un acto de corrupción cuando de forma general se está actuando por la vía irregular. ¿Qué les pareció ese concepto de corrupción? Todo acto que se hace de manera irregular. En una empresa privada tiene que contratar a un personal, ¿no? A un trabajador X. Entonces, lo correcto es que esta empresa haga un concurso y que el que gane el concurso se quede a trabajar. Pero uno de los trabajadores de recursos humanos decide contratar a una amistad de él. Entonces, esa amistad de este trabajador de recursos humanos está entrando a trabajar a esta empresa, pero de forma irregular, ¿no? Por la vía irregular, ya que se ha saltado el concurso. Entonces, es ahí donde encontramos un acto de corrupción. Pero como está en el sector privado, no va a pasar nada, no lo van a denunciar, ¿verdad? Ah, el problema del Perú es que en el Perú hay mucha corrupción, hay demasiada corrupción. Y, profe, todos acusan a un grupo político. Yo no te voy a decir que sí, porque todo mundo es inocente hasta que judicialmente se demuestre su responsabilidad. Pero en todo caso lo fuera, no vaya a pensar que la corrupción solamente está ahí. La corrupción en el Perú viene desde la época de los virreyes. Los virreyes, personajes muy corruptos que llegaron al Perú y establecieron la figura del patronazgo. En esta figura del patronazgo, estos virreyes comenzaban a poner en puestos claves a sus familiares y amistades para evitar
que los denuncien ante la corona por los robos que estaban haciendo. Entonces estos familiares y amistades que estaban en puestos claves, para taparle la boca y evitar que denuncie, también les hacía ganar sumas importantes, ¿no? Entonces, esta figura del patronazgo se ha expandido a todos los ámbitos en el Perú y en el mundo también, ¿no? Es por eso que cuando habla de corrupción es grave, ¿no? Por eso la frase esa, ¿no? En el Perú, donde pones el dedo, salta la pus. Donde pongas el dedo, ¿ah? Lo pongas en el Estado, lo pongas en el sector privado, ¿no? Lo pongas en tu comunidad, la corrupción se ha diseminado en todos lados, ¿no? Esa palabra que dice hijito, acaba la carrera, no importa en qué universidad, ¿no? Que terminas tú la carrera y automáticamente tu tío que está trabajando en el ministerio te va a jalar. ¿Qué es eso? ¿Es corrupción o no? Cuando la persona dice, todo mundo es corrupto menos yo y lo para la policía. Y para evitar que le ponga una multa, le da un dinero. Pero él dice que no es corrupto. ¿Qué pasó entonces? ¿No? O en Asia ha sido, ¿no? Japón, China, dueño de un equipo de fútbol de segunda división. Dueño de un equipo de segunda división. Donde ese equipo tiene un entrenador. Y ese entrenador es el que tiene que tener autonomía para decidir quiénes juegan. Se supone que tienen que jugar los que están más hábiles, ¿no? Entonces el dueño del equipo presiona al entrenador para que haga jugar al hijo del dueño. Es una persona de 30 años de edad que no está en buen estado físico, ¿no? Y lo hace jugar. Ese chico, bueno, le digo chico porque es mucho menor que yo, él tiene 30 años. Para ustedes ese señor de 30 años eh, está jugando ahí por la vía regular. O sea, él ha cumplido con los parámetros de estar para alinear en ese equipo o está jugando de manera irregular. Ha entrado a jugar por la vía irregular, ¿no? Un tráfico de influencia de parte de su padre. Entonces ahí también hay un escándalo de corrupción. Ah, ahora, aquí hay unas causas de la corrupción, ¿no? Tenemos acá causas externas, que son las causas exógenas. Está la falta de impunidad, o sea, la falta de castigo. No están castigando a los corruptos. No hay control. El Estado no fiscaliza bien para poder detectar a los escándalos de corrupción. Entonces, como estas causas exógenas se dan, cada vez más personas entran en la corrupción. Pero también hay causas endógenas, o sea, causas internas, que está por el lado de la falta de valores, la falta de educación. Entonces, si las personas trabajaran o si el Estado trabajara mejor en este factor, en estos factores, la corrupción se reduciría a su mínima expresión, pues, porque una persona bien formada difícilmente cae en la corrupción. No digo que es imposible, ¿no? Porque puede haber algunos factores que lo lleven a la corrupción, pero difícilmente lo va a hacer, ¿no? Difícilmente lo va a hacer. Ah, ¿no? Por ejemplo, recuerdo estaba viendo hace una semana una película esta película Epidemia. Y en esta película el primer ministro, ¿no? Había alquilado el vientre de una señora y ahí estaba su futuro hijo, ¿no? Y esta señora había sido contagiada
por el virus, ¿no? Que ahí le pusieron de nombre el COVAX. Y habían llegado unas vacunas para ver si se curaba. Pero eran pocas las vacunas y no le tocó la vacuna a la señora, pues, ¿no? Entonces el primer ministro habla con el médico encargado y le ofrece un puesto de trabajo si es que hace que esa vacuna llegue a esta señora. Y este médico, por querer ese puesto de trabajo, saca a alguien que iba a ser vacunado, que era un niño, y pone a la señora. Entonces, esta señora obtuvo la vacuna por la vía irregular. Entonces, este médico hizo un acto de corrupción, ¿no es cierto? Hizo un acto de corrupción por querer llegar a tener una posición indebida, ¿no? Querer tener más ingresos, ¿no? Ahora, si esta persona hubiese estado formada muy bien en valores, no lo hubiese hecho, ¿no? Ah, acá tienes un hecho de corrupción, este es el hecho de corrupción más conocido, ¿no? La famosa coima. Coima, voy a coimear, ¿no? O coimero, ¿no? Técnicamente se llama cohecho. Cohecho. Profesor, pero ¿por qué pasivo? Pasivo porque es el que va a recibir la acción, ¿no? Entonces, cohecho pasivo es el que recibe la acción. Entonces va a ser un funcionario, un trabajador del Estado, que va a recibir el dinero. Y podemos hablar de cohecho pasivo propio, como también del cohecho pasivo impropio. El cohecho pasivo propio es cuando le dan un dinero para que la persona incumpla sus funciones, ¿verdad? Para que incumpla sus funciones. Por ejemplo, un policía que tiene que poner una multa a un conductor recibe una coima para ya no ponerle esa multa. Entonces, a ese policía habrá cometido el delito de cohecho pasivo propio. O sea, recibió un dinero, un beneficio para incumplir con sus funciones. Luego viene el cohecho pasivo impropio. Este cohecho pasivo impropio es donde el funcionario recibe un dinero, pero para cumplir sus funciones, para actuar de acuerdo a lo que tiene que cumplir. Entonces vas a una comisaría a denunciar algo y no te quieren recibir la denuncia. Entonces coimean y recién reciben tu denuncia. ¿Cómo es posible que se le esté coimeando a la persona para que cumpla sus funciones? Si ya de por sí el Estado le está pagando para que esta persona realice unas determinadas actividades. ¿Se da cuenta? O sea que este funcionario prácticamente está cobrando doble, ¿no? Para hacer lo mismo. ¡Hala, profe! ¡Qué bárbaro! Eh, recuerdo que hace unos años había un problema en el fútbol, ¿no? De una final que se jugaba y un equipo que iba a jugar la final, iba a jugar contra el que iba a ser campeón, ¿no? Si este equipo perdía, pues el otro campeonaba, ¿no? Pero si este equipo ganaba, le daba chance al equipo que estaba en segundo lugar para que pueda ser campeón. Entonces, el equipo que estaba en segundo lugar le daba un dinero a este equipo, a los jugadores que estaban en el otro equipo. No, vamos a explicarnos mejor. Tales posiciones. En primer lugar está el equipo A, en segundo lugar está el equipo B, ¿no?
este equipo tiene 32 puntos y este equipo tiene 31 puntos, ¿no? Entonces, el equipo A juega, vamos a ver, con el equipo Z, ¿no? En la última fecha. Entonces, si el equipo A le gana al equipo Z, el equipo A hace 35 puntos y se vuelve el campeón, ¿verdad? Pero si el equipo A pierde y el equipo B, que juega con el equipo M, el equipo B gana, entonces B haría 34 puntos. Pero como A perdió, se quedaría en 32 y campeonaría B. Entonces B tiene que ganarle a M, pero también tiene que esperar que Z le gane a A. Entonces, ¿qué hace el equipo B? Dice, no, le voy a entregar un dinero al equipo Z para que este equipo Z se motive, juegue la final de su mundial y le gane a A. Si Z le gana a A y B le gana a M, entonces B campeón. Entonces la pregunta ¿es correcto que este equipo B le entregue un dinero al equipo Z para motivarlo y hacer que le gane el partido al equipo A? ¿No? Es correcto, entonces por ahí se iba la discusión y el alumno decía, pero profesor, si le está dando dinero para incentivarlo a que gane, está bien. Otra cosa sería que le dé dinero para que se deje ganar. Eso sí estaría mal, ¿no? Pero ahora que usted escucha esta situación, ¿no? Del cohecho pasivo impropio, que le están pagando dinero para que haga sus funciones. Entonces no está bien, ¿no? Porque hay una influencia. Entonces el equipo A ya no solamente está jugando contra Z, está jugando contra B. Entonces ya no es una competencia correcta, ¿no? Porque cuando B jugó con Z, Z no recibió ningún incentivo. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, esa situación de darle dinero a un equipo para que gane no es correcto, ¿no? Porque eso se asemeja, tiene cierto parecido al cohecho pasivo de tipo impropio. El que coimea también se le denuncia por cohecho activo genérico. O sea, no solamente va a recibir la denuncia aquella persona que recibe la coima, sino también va a recibir la denuncia aquella persona que efectiviza la coima, ¿no? El peculado, doloso y culposo. Cuando hay dolo, significa que hay intención. Cuando hay dolo, significa que hay una planificación. Eso significa que hay dolo, planificación. Entonces, peculado doloso significa que el funcionario se apropia o utiliza los caudales o efectos públicos cuya percepción, administración o custodia le son confiados por razón de su cargo. Ah, ¿no? Por ejemplo, es un bombero que utiliza una máquina para romper el piso, se lo lleva a su casa y le da un uso personal en su casa. Entonces ahí hay un peculado, peculado doloso, porque esa máquina no es para que él lo use en beneficio personal. Esa máquina es para que lo pueda usar en beneficio de la comunidad, en el desarrollo de su labor. En el caso del peculado culposo,
culpa es tener la responsabilidad de algo, pero no la intención de que eso haya pasado, ¿no? Cuando se pierde algo que le ha sido encargado a que él lo cuide. O sea, él no lo utilizaba en beneficio propio, sino que se ha perdido algo que está bajo su responsabilidad. Entonces, ahí le están dando, ¿no? Lo van a denunciar por peculado culposo, ¿no? Este señor Donaire, por ejemplo, ¿no? Fue condenado a pena privativa de libertad por el famoso gasolinazo, acto de corrupción, ¿no? Mira, ve, fue preso, ¿no? Él primero se fugó, estuvo escondido bastante tiempo, ¿no? Y de ahí pues lo chaparon, ¿no? Lo chaparon, estaba acá escondido en un hotel acá en Lima, ¿no? Y ya pues se fue preso. Imagínate, era un personaje carismático, un personaje que de verdad caía bien, ¿ah? Que la gente votaba por él, ¿no? Me parecía que tenía un futuro político, ¿no? Pero se chuequeó. Ahora, la colusión. La colusión significa hacer acuerdos, hacer, hacer acuerdos bajo la mesa. Ese es un acto colusorio, hacer acuerdos bajo la mesa, ¿no? Por lo tanto es ilegal, pues, ¿no? Ah, ¿no? Y esto, ¿al que dice acá? Ah, su macho, qué bravo, qué bravo, Dharma. Interesante esa historia. Sí, eso se da, o sea, es increíble, ¿no? Por eso le decía que luchar contra la corrupción es complicado, ¿no? O sea, no vayan a pensar que la corrupción solamente está en los políticos, ¿ah? La corrupción está en todos lados. Eso no significa, pues, que todos seamos corruptos, ¿no? O sea, en el Perú hay mucha gente de bien, mucha gente de bien. Pero eso no significa que la corrupción solamente esté en la política, está en todos lados. Por eso que la lucha va a ser titánica. Ahora, con la colusión, dice, funcionario o servidor público que concierta con un particular para defraudar el Estado, ¿no? Dice, funcionario público, como le menciona este tipo de intervenir de manera directa o indirecta por razón de su cargo, ¿no? Por ejemplo, cuando se da una situación de licitación, ¿no? Dice, el Estado quiere comprar 10.000 carpetas y vienen a licitación, ¿no? Diferentes postores quieren hacer las carpetas y ofrecen un precio, ¿no? Ta, ta, ta. Y gana la licitación uno de ellos y a eso el Estado le compra, ¿no? Entonces, los encargados de hacer esa licitación se coluden con los proveedores y le dicen, muy bien, yo te voy a hacer ganar a ti esta licitación, pero tú de eso me vas a pagar, no sé, un porcentaje X, ¿no? Entonces, el proveedor, por querer ganar la licitación, acepta, ¿no? Y este funcionario, pues, lo hace ganar, ¿no? Porque pone requisitos que solamente este proveedor los está cumpliendo, ¿no? Entonces, al actuar de esa manera, se está defraudando al Estado por el delito de colusión. ¿Está claro? Bien. A ver, son 11:04. Hoy creo que me he pasado, ¿no? Yo estoy pensando que la clase termina a la 1. Ay, ay, ay. A ver, no, 11:15 acá, ¿no? A ver, entren al examen, por favor, muchachos. Dando al examen. A ver, yo también voy a entrar a ver su examen de ustedes.
Muy bien, ya entré para ver cómo van en su examen. Ahí me imagino que recién lo están leyendo porque todavía no hay ninguna respuesta.
Muy bien, Josué, Andrea, Yasuri, ¿no? 18 y 18, excelente, ¿ah? Tenemos un promedio del aula de 13.1, con 17 estudiantes que dieron el examen, ¿no? Bueno, ahorita hay 27 y hay algunos chicos que se han retirado, ¿no? Ya faltan 2 minutos para terminar, ¿no? O sea que el examen lo tomamos un poquito tarde, ¿no? Bien. Bueno, por lo menos, aunque sea 2 minutos, ¿no? Aparte del problema de colusión, también viene el problema de la delincuencia, ¿no? Un problema, pues, que va contra la vida, la salud, la libertad, patrimonio, tributario. O sea, la delincuencia tiene varios aspectos, ¿no? Ahora, ¿a quién se le llama ciudadano? Ciudadano se le llama técnicamente a la persona mayor de edad, ¿no? Técnicamente a la persona mayor de edad. Pero no basta ser mayor de edad, sino que aparte de ser mayor de edad, tiene que tener la nacionalidad, ¿no? Tiene que tener la nacionalidad peruana y tener derechos políticos, o sea, eso involucra pues no haber recibido sanciones, ¿no? Porque puede ser pues que esta persona haya cometido delito y como ya es mayor de edad, pues esté pasando pena privativa de libertad sentenciado, ¿no? ¿No? Ya, profesor. Entonces, pregunta, ya para terminar e ir al recreo, ¿no? Para ser ciudadano peruano, ¿solamente basta ser mayor de edad? Y la respuesta no, ¿verdad? No es suficiente ser mayor de edad. Aparte de ser mayor de edad, tiene que ser peruano o tener la nacionalidad peruana. Bien, chicos. Ahora sí, ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Cuídense bastante, muchachos. Un fuerte abrazo a todos.